Gráficas de control de rango. Este es nuestro segundo gráfico de control que vamos a estar viendo. Ya hemos desarrollado el primero con mi compañera Beatriz, ya ella lo va a publicar en su canal. Y en este canal vamos a desarrollar este en conjunto también, el gráfico de control de rangos. Vamos a ver cómo realizar este gráfico de una manera práctica y sencilla. Aquí hay un ejemplo de una máquina que fabrica resistencia y tiene una tolerancia de más o menos 25 ohmios que tienen que estar dentro de esa tolerancia. Por ejemplo, la resistencia que se fabrica o los resistores que se fabrican son de 1000 ohmios y la tolerancia quiere decir que cuando el producto tenga 1026 ohmios están fuera de las especificaciones del cliente o del fabricante. Y si está, por ejemplo, en 974 ohmios, está también por debajo de las especificaciones. Eso es lo que significa esto más o menos, o estos límites que se establecen tanto por el cliente o proveedor o también por el mismo producto para que sea viable en el mercado. De esta manera, cuando tenemos los límites, Beatriz lo va a desarrollar y yo te lo voy a mostrar de una manera estadística como el libro nos plantea para ver si realmente el proceso está dentro de control o está fuera de control, que también ya eso es otro tema que te lo voy a detallar más al paso en otro video. Así que vamos a empezar. Vamos a explicarte un poquito de lo que es el gráfico de rango y qué significa el rango, que es lo que realmente tenemos que entender. El rango simplemente es la distancia en que se encuentran tanto el valor máximo del valor mínimo y ver qué tan grande es ese valor para determinar si está dentro o fuera de la tolerancia especificada por el producto, o simplemente si ese valor se encuentra estadísticamente dentro de los límites de control. Simplemente es eso. Si por ejemplo tú sacas el rango, si tú sacas el rango de todo el conjunto de datos y tú ves que tu valor es mínimo, que la distancia en que se encuentra un dato de otro, pues no hay que hacer ningún tipo de gráfico porque ya los datos te están diciendo que el proceso está bajo control estadístico. Y también, más aún, si se encuentra en el control o dentro de los límites establecidos por el mismo producto que lo establece. Bien, sin más preámbulo, vamos a empezar a realizarlo. Para realizarlo es bien sencillo. Lo primero que tenemos que hacer es sacarle el rango. El rango, como te explicaba, es igual al valor máximo de este conjunto de datos de acá. Cerramos paréntesis, menos el valor mínimo. Ponemos mínimo de este conjunto de datos también. Cerramos paréntesis y damos enter. Bien, arrastramos hacia abajo. Y aquí debajo nosotros vamos a poner lo que es el promedio del rango. Vamos a poner aquí promedio y seleccionamos todos estos valores de acá. Cerramos paréntesis y damos enter. Bien, esto lo podemos seleccionar todo y darle este cosito amarillo de acá y le damos ignorar error. Ya tenemos aquí el promedio de todos estos rangos. Una vez nosotros calculemos el promedio, tenemos que llenar estas tres columnas de acá. Para llenar esta que dice promedio, simplemente nosotros tenemos que poner igual y el promedio de acá abajo. Le damos a F4 para fijar, le damos enter y arrastramos hacia abajo. Seleccionamos el puntito que está acá y arrastramos hacia abajo. Bien, ahora vamos a calcular lo que es el límite de control inferior y el límite de control superior. Para calcular esto, nosotros tenemos que utilizar esta fórmula que nosotros vemos acá. Esto es bien sencillo, simplemente tenemos que buscar ese valor y multiplicarlo por el promedio del rango. Vamos a buscar este valor en esta tabla que está acá. Antes de buscar el valor, nosotros tenemos que tener pendiente cómo nosotros lo vamos a buscar. Para buscar D3, nosotros tenemos que tener en cuenta lo que es la cantidad de muestra que se obtuvieron o la cantidad de subgrupo por cada muestra. En este caso es 4. En la primera muestra se midieron 4 veces, se tomaron 4 medidas. Y con ese número nosotros podemos ir a la tablita que está acá y buscamos lo que es D3 y buscamos el número 4. Como vemos acá, este es el 4 y el D3 es 0. Entonces vamos a poner acá 0. Bien, y para el límite superior es buscar D4 y multiplicarlo por el promedio del rango. La misma fórmula, pero cambia la constante. Vamos a buscar acá, D4 es 2.282. Vamos a poner acá 2.282 para que no se nos olvide. Bien, para calcularlo, esta te va a dar 0, obviamente. Tú puedes poner igual a 0 o si quieres puedes poner la fórmula. Esto va a ser igual a 0 por el promedio del rango. Esto va a dar 0. Bien, y esta tú va a ser igual a 2.282 por el promedio que es este y le damos enter. Y ahí tenemos nuestros dos límites, tanto el superior como el inferior.
Si tú te das cuenta, estadísticamente, vemos que el límite, el rango que establece la fórmula estadística es un poco más que las especificaciones que nos da tanto el cliente o el fabricante. Bien, ya simplemente lo que nos queda es graficar. Para graficar nosotros vamos a seleccionar estas tres columnas de acá, estas cuatro columnas de acá, vamos a seleccionarlas todas juntas. Vamos a darle aquí donde dice insertar y también nosotros podríamos seleccionar esta que dice muestra, pero vamos a seleccionar más adelante. Vamos a darle aquí y le vamos a dar a gráficos de línea. Como vemos acá, ya se nos presenta lo que es el gráfico de control. Bien, ya como te decía, nosotros podríamos seleccionar esa, pero no es necesario porque se pusieron automáticamente el número de muestras que se obtuvieron. Bien, ahora nosotros lo que nos queda es darle un poquito de formato. Esto lo podríamos poner así negro y aquí la leyenda nosotros podríamos ponerla hacia la derecha. La ponemos hacia la derecha y ahí está nuestro gráfico de control. ¿Qué quiere decir este gráfico de control? Estadísticamente está bajo control estadístico según la variación que presenta los datos según el rango que nos da dichos valores. Pero bien, hay que tener algo bien en cuenta. Está bajo control estadístico. No quiere decir que el proceso esté del todo bien diseñado. Siempre hay mejoras que realizar en el proceso. Y también tener en cuenta las especificaciones del fabricante. Si realmente si el rango nos lo están dando específicamente que no puede pasar de una tolerancia adecuada o una tolerancia establecida por el cliente. De lo contrario, simplemente estas mediciones se utilizan para nosotros saber si el proceso realmente está mostrando una tendencia por donde nosotros podríamos ir y atacar esos puntos claves y tomar decisiones objetivas. Y simplemente es eso. En este caso, este gráfico podríamos decir que está totalmente bajo control. Sin embargo, hay algunos puntos donde se muestran que subieron un poco o estuvieron un poco inestables según los datos que se obtuvieron, que se podría mejorar mucho más, ya sea ajustando la maquinaria, ya sea que en el cambio de turnos, el mantenimiento de la máquina, etcétera. Todos esos factores que inciden en esta variación se podrían controlar un poco para que los datos estuvieran todavía más cerca de lo que es la media del rango. Bien, gracias Beatriz por acompañarme a compartir este video y este tema muy importante para todos aquellos que se están dedicando y están elaborando proyectos de calidad o controles de calidad en los procesos y no sabían cómo implementar este gráfico o simplemente creían que solamente se implementaban con estas fórmulas de acá. Tú tienes que tener en cuenta que todas las herramientas estadísticas y todos los gráficos que nosotros los realizamos, nosotros tenemos que ser un poco cauteloso para saber cuándo implementarlo y qué nos dice un gráfico u otro, porque no todos los gráficos se pueden implementar con todos los datos. Cada gráfico va específicamente para especificaciones y usos que se le pueden dar en cualquier tipo de proceso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Beatriz Jacob. Me paso por aquí para explicarte cómo realizar el gráfico de control por rangos cuando conocemos nuestros límites y especificaciones. Así que sin más, vamos a comenzar. Los gráficos de control nos permiten identificar la variabilidad que hay dentro de los datos que componen cada una de nuestras muestras. Para este ejemplo vamos a utilizar esta tabla donde representan el muestreo de un envasado de una bebida, donde el llenado ideal es de 1000 mililitros y la tolerancia que tenemos es de más menos 6 mililitros. Como vemos en este ejemplo ya tenemos determinados ciertas características que debe de cumplir nuestro producto y esto nos va a servir para poder establecer lo que son nuestros límites superior e inferior. Primero vamos a sacar el rango. El rango se calcula identificando el valor máximo de nuestro muestreo menos el valor mínimo. Para ello damos igual, ponemos la palabra max, abrimos paréntesis y seleccionamos los datos de nuestro primer muestreo. Cerramos paréntesis, ponemos la palabra min, abrimos nuevamente el paréntesis y seleccionamos nuevamente el rango del primer muestreo. Aquí lo que vamos a sacar es el valor máximo menos el valor mínimo. Damos enter y ya tenemos el dato. Lo único que vamos a hacer es jalar nuestra fórmula, damos clic en esta pestañita y le damos omitir error.
Ahora, para sacar lo que es el límite superior, nos vamos a basar de los datos que ya nos dieron. En este caso nos dice que la tolerancia que tenemos en este gráfico es de más menos 6 mililitros. Es decir, el gráfico permitido que tenemos es que sea menor a 6 o mayor a 6. Si hacemos esta suma de menor a mayor, tenemos un rango o un límite de una diferencia de 12 mililitros. Aquí le vamos a poner 12 y el límite menor que tenemos para esa tolerancia es de 0, es decir, que no tengamos alguna diferencia. Entonces vamos a ponerle aquí 0 y jalamos estos dos valores. Y con ello ya identificamos cuál es el rango de cada una de las muestras que tuvimos en estos horarios, así como el límite superior e inferior. Lo que prosigue es hacer el gráfico. Para ello seleccionamos la columna de muestra, presionamos el botón de control sin soltar, seleccionamos la columna de rango, límite superior y límite inferior. Soltamos y nos vamos al menú de insertar y seleccionamos la gráfica de líneas. Bajamos un poco y vamos a hacer un poco más grande nuestra gráfica. Aquí le vamos a poner rangos. Voy a modificar mi gráfica porque voy a poner los límites superior e inferior con una sola línea. Para ello la selecciono, doy clic derecho, le doy en la opción de cambio tipo de gráfico. Me voy a cuadro combinado, voy a poner mi límite superior en líneas y mi rango lo quiero en líneas pero con marcadores. Le doy a aceptar y ya tenemos nuestra gráfica. Ahora bien, ya tenemos nuestro gráfico y vamos a revisar qué información nos está dando. Si nosotros vemos, ya tenemos nuestro límite superior identificada con la línea naranja y mi límite inferior identificado con la línea gris. Aquí podemos observar que nuestros datos o los rangos de nuestros datos están fuera de especificaciones, es decir, que están arriba de esas especificaciones que nos dieron. Sin embargo, eso no quiere decir que nuestro proceso esté mal. En esta gráfica únicamente monitoreamos o visualizamos cuál es ese rango, esa distancia que hay entre mi valor mayor y mi valor menor. Pueden ser datos muy esporádicos, es decir, que no sean consecutivos, porque si son consecutivos ya se irían a los extremos. Y esta información la podemos comparar con nuestro gráfico de promedios, en donde podemos visualizar que sí, en conjunto estos datos están dentro de especificaciones. Sin embargo, la distancia o la variabilidad que hay dentro de los mismos es muy alta. Hay que tener mucho cuidado en monitorear esta variabilidad porque entre más crezca esta variabilidad, se descontrola más nuestro proceso. Bueno, espero que esta información te haya servido y te haya gustado esta colaboración con Luis Eduardo. Sin más, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Así que nos vemos en la próxima. Y si no has visto el otro gráfico, pues aquí te lo voy a dejar. Está en el canal de YouTube de Beatriz. Así que no te lo pierdas.